La Iglesia de Cristo, Tabernáculo de Avivamiento, Miel Bolivia, presenta un mensaje de reflexión. Queridos hermanos, el Señor los bendiga grandemente en este día. Para mí es un privilegio poderle compartir la palabra del Señor. Este tema que vamos a analizar es un tema de mucha reflexión. La palabra de Dios nos habla de que debemos ser muy cuidadosos. Para esto vamos a tomar un pasaje de la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 19. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Querido hermano, el Señor nos habla de que es bueno ser prudente, es bueno ser cuidadoso. Porque la palabra prudente es una virtud, ¿no? Y virtud es un valor especial dentro de lo que uno es como persona. ¿En qué consiste la prudencia? En saber discernir lo que es bueno y lo que es malo. Debemos siempre tener mucho cuidado. Debemos conducirnos con mucha cordura. Debemos tener mucha sensatez. Sensato es aquella persona que tiene, que es una persona juiciosa, que es una persona sana, que tiene mucho cuidado. Por eso, querido hermano, en este momento yo quiero reflexionar y decirle, nosotros muchas veces no somos cuidadosos, ¿no? En otras palabras decimos que constantemente nos equivocamos y vulgarmente decimos hemos metido la pata. No debería haber dicho, pero lo hice y he causado problemas. A veces podemos evitarnos dolores de cabeza, podemos evitarnos tantas situaciones, pero no somos aquella persona que debe cuidar. Y la palabra de Dios nos advierte, como acabamos de leer, en el capítulo 11, dice, el que carece de entendimiento, ¿no?, menosprecia a su prójimo, dice. El que carece de entendimiento, el que no entiende, el que no comprende, menosprecia. Y al menospreciar es imprudente. Mas el hombre prudente calla. El hombre prudente se calla. El que anda en chismes descubre el secreto. Mas el espíritu fiel lo guarda todo. Escuches cosas. Esa es la reflexión que quiero darle en esta mañana. Decirle debemos ser muy cuidadosos. Cuidadosos en todo sentido. Muchas veces cometemos el error de decir algo porque de pronto alguien nos irrita o nos causa algún problema. Sin embargo, la palabra de Dios nos advierte que no debemos ser así. Como le decía, tenemos que ser cuidadosos. Cuando hablamos, cuando decimos, de pronto podemos afectar, inclusive podemos causar un serio problema. A veces el imprudente es aquella persona que de pronto lleva algo o dice algo que debería guardarse en secreto. Y hay que tener cuidado. O una noticia, mire, se imagina dar a alguien una noticia, ¿no? Yo recuerdo de una persona así secular en una oportunidad. Esta persona, por hacer una broma, dijo, he visto que fulano de tal había estado muerto. He visto en el periódico el epitafio ahí dice de que fulano de tal ha muerto. Y se causó un revuelo, ¿no? Porque los familiares se enteraron de que sí, así había habido ese comentario de que había muerto. Y la persona no había muerto, ¿no?
sino que era una broma que estaba haciendo esa persona. Eso causó realmente un malestar. Entonces uno tiene que ser muy prudente en hablar, especialmente cuando se trata de las cosas que son serias en el Señor. Uno tiene que ser muy responsable. Cuando hablamos de la palabra del Señor, igual, ¿no? Cuando algún predicador está dando la palabra del Señor, no puede hacer chistes, no puede decir, en fin, una serie de cosas. Inclusive el testimonio, escúcheme hermano, el testimonio que a veces dan las personas, o que podemos dar, yo más me incluyo, que podemos hablar, no tenemos que hablar groserías. Tampoco tenemos que decir yo, en fin, he hecho tantas maldades, esto y esto, este otro señalar. No, tiene que ser prudente. Por eso el Señor dice, ¿no?, de que debemos ser cuidadosos, no mostrar nuestra desnudez a los demás. Que a veces podemos contar, no, yo era así, yo tenía esto, pero entonces ya se crea otro ambiente. La gente dice, no, pero el pastor ha dicho pues, así, él ha dicho que había hecho esto, que había cometido esto. Un momentito. O el hermano ha contado, ha dicho de que había tenido esto, a veces la imprudencia puede causar. O alguien puede decir, no, yo antes de convertirme tenía mi hogar, tenía mi esposa, tenía mis hijos, pero ahora ya hace tiempo que me he separado y me he vuelto cristiano. Y ahora, en fin, yo quiero un nuevo hogar. Hay que ser cuidadoso, hay que ser muy prudente, evitar todas estas situaciones. Por eso en esta mañana yo quiero hacerles reflexionar en estos pasajes que nos hablan con mucha cautela, nos dicen, sé cuidadoso. En el capítulo 13 del libro de Proverbios, mire que en el libro de Proverbios encontramos comparaciones. El prudente hace esto, el imprudente hace esto, el prudente es cuidadoso. El prudente dice, en el capítulo 13, versículo 16 de la palabra, dice, todo hombre prudente procede con sabiduría. Y la sabiduría no es cualquier cosa, perdóneme, sino esa sabiduría proviene de Dios. El mundo no nos puede dar esa sabiduría. Esa sabiduría se aprende de la palabra de Dios. Esa sabiduría se aprende cuando tú escuchas el mensaje, cuando tú meditas, cuando empiezas a analizar y dices, esto es bueno y esto es malo. Esto me conviene y esto no me conviene. Porque generalmente al cristiano le está mirando, pero te han prohibido, tú no haces esto porque te han prohibido, tu pastor te ha debido decir, no, sino es que hemos aprendido sabiduría. Y la sabiduría de Dios dice, sé cuidadoso. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio, aquel que no es prudente, el imprudente, manifiesta, dice, necedad. Y eso es terrible. El imprudente siempre comete errores. Por eso, querido hermano, en esta mañana te reflexiono con este pasaje de la palabra del Señor, para que tú y yo tengamos mucho cuidado. Vamos a ver un pasaje de la palabra de Dios en el capítulo 17. Miren qué cosa más interesante. Estuve meditando y dice la palabra del Señor. En el versículo 27 de la palabra dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Espero que usted haya entendido en esta mañana, ¿no? De espíritu prudente es el hombre entendido. Si usted ha entendido esta reflexión, usted tiene un espíritu pequeño, con letras pequeñas, letras minúsculas, nuestro espíritu humano. Dice que somos prudentes.
Ha entendido, dice. Qué interesante, hermano, lo que dice. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Así que, querido hermano, en esta mañana yo lo invito a que usted siempre reflexione en la palabra del Señor. Dios nos invita a que seamos muy cuidadosos. En el nombre del Señor, que Dios lo bendiga. Amén.